A esta hora de la mañana y damos la bienvenida al doctor Bruno Segovia, candidato a la Asamblea Nacional por parte de una coalición de organizaciones políticas. Entre ellas está Democracia Sí, tiene el apoyo oficial del Partido Socialista Ecuatoriano, también parte de Izquierda Democrática, la organización Somos Agua, y también está el Movimiento Pachacuti, una organización que en el año 2021 apoyó la candidatura del candidato presidencial en ese entonces y hoy nuevamente vuelve, Yacu Pérez Guartambel. La posición ha sido bien clara, pese a que ha existido una especie de división dentro del movimiento indígena que es característico del señor Leonidas Issa, quien dice que no tienen apoyo. Sin embargo, en este medio de comunicación se entrevistó a su subcoordinadora nacional y señaló que el apoyo de Pachacuti, de esta organización política, es el único candidato que se identifica con las izquierdas, no la izquierda progresista que nos llevó al caos que hoy en día tiene el país, sino la izquierda moderada, en donde tiene su candidato. Doctor Bruno Segovia, buenos días. Gracias por estar en este medio. No, buenos días, gracias a usted por la invitación, un saludo cordial a la ciudadanía. Estamos a la orden para conversar respecto a lo que usted dice. No hay tal división en Pachacuti. La dirigencia oficial de Pachacuti es Marlon Santi, coordinador, Cecilia Velázquez, la subcoordinadora, el consejo político del Pachacuti, en mayoría decidieron apoyar la candidatura de Yacu Pérez y lo están haciendo. Esto es público y en las provincias están activados apoyando. El movimiento indígena, en su inmensa mayoría, las bases también le apoyan a Yacu Pérez en su candidatura, excepto el señor Riza, cuya posición es conocida desde la elección anterior, que le apoyó al señor Arauz. El bailecito en Bolivia, el encuentro casual en una ciudad de la Amazonía, eso es cierto. O sea, ellos tienen su acercamiento con Correa. Me recuerdo de declaraciones del mismo Correa que decía que conversaba. No, esos son descarados, o sea, lo apoyan directamente frente. Están haciendo, es evidente, deberían ser más públicos, así apoyamos al candidato del correísmo y listo. Pero no, la inmensa mayoría esto ya sucedió antes, no es nada nuevo. En la elección anterior, siendo candidato de Pachacuti y Yacu Pérez, el señor Riza y el señor Vargas hicieron campaña por el señor Arauz, no apoyaron, así que no representan, es un dirigente, respetamos su posición, pero obviamente sabemos a quién. Muy bien, una vez aclarado esto, vamos entrando en lo que nos interesa como país, como ecuatorianos, y es el asunto de la seguridad. Pues muchos han cuestionado la posición que hoy en día tiene el presidente de la República, Guillermo Lasso. Pues el correísmo se empeña en decir de que hay ya un acuerdo entre bandas delincuenciales y el gobierno que ya está de salida, el gobierno del señor presidente Guillermo Lasso. Sus emblemáticos cachiporreros, como por ejemplo el exministro del Interior, el señor Serrano, lo califica al gobierno del presidente Lasso de narcogobierno, que tranza con grupos delincuenciales y todo eso. Pero parece que se han olvidado de lo que ellos hicieron en el año 2015, cuando fueron ellos los que hicieron un pacto con los Nieta, con los Latin Kings, en donde de ahí sale el patrón Norero, pues que tenía vínculos con estos carteles mexicanos. Ahora, le pregunto, doctor, a usted, tiene la posibilidad de estar quizás en el gobierno nacional con su candidato presidencial, Yacu Pérez Guartambel, pero ¿cómo van a hacer para no darnos estas fotografías que dicen mucho, para no pactar con grupos delincuenciales organizados como lo hizo el correísmo? Bueno, es una pena que estemos en este país viviendo esta situación tan terrible de delincuencia y narcotráfico, tomado las estructuras de poder y disputándose quién es más cercano o no a las mafias. Usted bien decía, el señor Serrano, quien negoció también con los Latin Kings, tuvieron un asambleísta, miembro de Latin Kings, como parte de la asamblea anterior. El señor Arauz, que dice que se va a sentar con los 10 más buscados para buscar soluciones de país. Entiendo que entre los 10 estarán algunos amigos suyos que están prófugos. Y sin duda, el presidente Lasso nos quedó debiendo. Nos duele la imagen de las cárceles en la que dan rueda de prensa, los miembros de bandas delictivas dando ruedas de prensa. Y hablando de paz, después de 4 días, cuando los cadáveres estaban ya putrefactos, no actúa el Estado. Ellos son quienes deciden cuándo paran o no paran esto y hacen la paz. O sea, no hay un control del Estado, esto es terrible.
Frente a eso se necesita una posición firme, pero una persona que no esté vinculada con ningún grupo de poder o grupos mafiosos. Ahí yo tengo que ser claro, el correísmo, usted ya dijo, es el responsable, el señor Serrano negoció con ellos, el señor Arauz quiere sentarse a conversar con ellos, nosotros tenemos no combatir con firmeza. Hay un señor que dice que es valiente y va a combatir las mafias, pero escondió el informe de León de Troya 8 meses. Usted está diciendo. Sin duda, escondió el informe de León de Troya que vinculaba a la mafia albanesa. Hace un mitin en Esmeraldas y los dirigentes del partido del señor Villavicencio dicen gracias a los tiguerones. Por Dios, ¿qué pasa? Y luego me dicen que van a combatir la delincuencia y la mafia, y dice que que son valientes, dice tienen un señor que es de Espesto, el señor que es de Espesto, que está de candidato a la Asamblea Nacional, fue ministro del señor Moreno, fue ministro del señor Lazo, y no hizo absolutamente nada. Sin duda, sí es valiente para reprimir al pueblo, para asesinar al pueblo, con la delincuencia y las mafias no. Entonces yo no sé cómo vayan a pero combatir. En el gobierno, en caso de que llegue Yacu Pérez Guartambel, no los vamos a estar viendo así, con estas fotitos. ¿Por qué? Policías nacionales, digamos, quizás dando ruedas de prensa con las mismas bandas delincuenciales. Claro, es una acción totalmente particular. Pero no es de que vamos a ver esta situación, doctor Bruno Segovia, de que después de ustedes digan muy bien y salgan con el discurso de López Obrador, no más balazos, sino más abrazos. Oiga, no, eso debería ser, pero no pactando con las mafias, pues. Nosotros decimos menos cárceles, más escuelas, hay que combatir con firmeza la delincuencia, sus efectos, pero también las causas, pero no en forma selectiva. O sea, ¿cómo combate, señor, que yo le decía a las mafias cuando le esconde a la mafia albanesa? ¿Cómo controlo las cárceles si me apoyan los tiguerones? O sea, seamos un poco más serios. Nosotros decimos, Yacu ha dicho, con firmeza los efectos. ¿Cómo? Capacitando a la policía con armamentos, inteligencia artificial, coordinando a todas las instituciones que tienen que ver con la seguridad, como serenazgo, o sea, control permanente, que funcionan los patrullajes permanentes en la ciudad, con Big Data, inteligencia artificial para identificar rostros, números de placas, para ver si no son carros robados o quién conduce no es delincuente, o quién está en la esquina, y aquí ya podemos saber si tiene o no antecedentes. No es posible que no haya ni siquiera un chaleco antibalas y si compran con sobreprecio. A la policía dotarles seguridad jurídica para que puedan actuar, pero vamos a las causas. Ha dicho, vamos a entrar con firmeza, policía y ejército, a las zonas conflictivas, pero también vamos con salud, vamos con educación, vamos con cultura y artes, para que los jóvenes puedan enrumbar su vida y tengan opciones. Nosotros nos quejamos del alias Boquita, un niño de 13 años, sicario, sí, pero veamos el entorno del niño, que sus padres no tienen trabajo, un niño que no va a la escuela, que no tiene que comer, es presa fácil de las mafias. Nosotros no decimos que está bien, hay que sancionar, pero evitemos que haya más boquitas, afectemos las causas, pero vamos también contra la delincuencia de cuello blanco, que no combaten. Los delincuentes de cuello blanco, los que roban miles de millones de dólares, están en el gobierno o están en Bélgica, y eso hay que combatir. Doctor, ¿es posible esta situación cuando ya los dirigentes y candidatos de partidos políticos ya no guardan ni las formas? Usted decía algo que a todo el país tuvo que llamarle mucho la atención y estar pendientes de lo que hoy por hoy se cuece en organizaciones políticas, que es decir, hay que sentarnos con los 10 delincuentes más buscados de cada una de las provincias para que nos arreglen el tema de la seguridad. O sea, los políticos se han olvidado ya de guardar las formas, son tan descarados que anuncian sentarse en una mesa redonda con 10 delincuentes, como lo dijo el señor Arauz, candidato a la vicepresidencia de la República. Unos se sientan, otros reciben el apoyo. Y ¿por debajo de la mesa? Oiga, no, los tiguerones estuvieron en Esmeraldas, y no digo yo, dijeron los dirigentes del partido del señor Villavicencio. Ahora, ¿de dónde salen los 3 millones de dólares de la campaña del señor Villavicencio? No creo que sea el trabajo de él. 3 millones de dólares, luego sale a desmentir. Está en el CNE. 3 millones de dólares cuesta en la campaña. ¿Quién invierte esa cantidad de dinero? Por algo es. No vaya a ser que sea de esos mismos grupos ese dinero. A ver, mientras el correísmo piensa en sentarse, usted me está diciendo con grupos delincuenciales y con los delincuentes, el señor Villavicencio está... Le apoyaron, eso dijeron sus dirigentes en Esmeraldas, los tiguerones. Y lo que yo conozco es que el señor no combate con la misma firmeza a las bandas delincuenciales. Él dice que va a combatir el narcotráfico. Hay que preguntarle, ¿a cuál?
porque la mafia albanesa no. Él guardó el informe León de Troya, que vinculaba a la mafia albanesa con las estructuras de poder. Entonces, no hay calidad moral, hay doble discurso. Muy bien, entonces yo veo que en caso de que esta situación siga prosperando, vamos a seguir teniendo más fotografías de grupos sociales pactando igualmente con los gobiernos de turno. Por eso yo iniciaba con esta fotografía del año 2015, donde se lo ve a Pepe Serrano, donde se lo ve al expresidente Rafael Correa y al ex asambleísta de la asamblea disuelta, valga la redundancia, Ronnie Aliaga, de estos llamados, entre comillas, grupos urbanos. Entonces, si la cosa va por ahí, no va a cambiar. No, sí va a cambiar. Lo que pasa es que ya Cuba va a ser presidente. Justamente esto no quiere el país. Ya no queremos más de lo mismo. Que los que son causantes de la tragedia del país no pueden ser la solución. Ni el señor Moreno, que ya Otto, que gobernó con Moreno, fue su vicepresidente, estuvo haciendo sus negociados con las fundas de cadáveres, vinculado con el señor Salcedo. En la pandemia pagó la deuda externa y no compró medicinas ni vacunas para el COVID. Eso es terrible. Ya el correísmo sabemos qué es lo que ha hecho, delincuencia organizada, que gobernó tantos años y que nos llevó a esta tragedia. No son las soluciones, Yacu, y nosotros no estamos vinculados con ninguno de estos grupos, no vamos a negociar de mano firme, pero no es la imagen de un presidente a los Rambo con una metralleta. El presidente no va a ir a una cárcel, el presidente no va a estar en Esmeralda o Guayaquil, no va a irse a Socio Vivienda a combatir la delincuencia. Para está la policía, para está el ejército, se requiere voluntad política y decisión, pero para eso no tener vínculos con ninguno de estos grupos. Lastimosamente, los otros candidatos tienen, y eso hace que no van a poder combatir la delincuencia y la inseguridad. El único que puede hacerlo es Yacu Pérez. Usted me dice cosas que efectivamente la ciudadanía quería escuchar, pero ¿cómo saber si es que no es solamente un encantamiento del discurso, si lo que usted me dice se puede aterrizar? Cuando tenemos, por ejemplo, en las cárceles algo que contradice la misma Constitución, señalan que hay inviolabilidad de la vida, y vemos que las cárceles están convertidas en carnicerías, en camales humanos, porque de ahí llega la gente y ya no sale, o si sale, sale hecho pedazos. Entonces, el tema de seguridad es un tema bastante integral, doctor. Miren lo que pasa nomás en las cárceles. Ya creo que tenemos cerca de 415 personas que han sido asesinadas a esta altura del partido. Hay inteligencia penitenciaria y no se actúa. Sabemos quiénes son los líderes y no actuamos. Sabemos cómo actúan, quiénes son y no hacemos nada. Que hagan un mitin una vez, posiblemente no estábamos preparados, pero me hacen cada vez que se les ocurre y no hacemos nada. Hay vinculación de estos grupos con el poder y por eso no se combate. Tiene que llegar alguien con firmeza. No se trata de hacerse el Rambo, porque, insisto, no va a salir el presidente a la calle, no va a ir a la cárcel a combatir. Es una persona que tenga la valentía y la firmeza de disponer las órdenes, pero sobre todo que no esté vinculado con ninguno de esas grupos. Personas en el país, porque miren lo que pasó Yacu Pérez y nosotros, Yacu Pérez, claro, por favor. A ver, estamos hablando de candidatos presidenciales, pero mire cuando existen personas que se filtran en los gobiernos, porque hay sinvergüenzas y oportunistas en todos los lados. El día de ayer veíamos con una camiseta y hoy en día vemos con otra camiseta. ¿Y por qué traigo esto a colación? Porque miren lo que sucedió este fin de semana, en donde el director de un centro penitenciario tenía el abastecimiento de droga en la misma cárcel. Él mismo embodegaba los fusiles, las pistolas y la droga para darles seguramente a los presos, porque no se puede entender de otra manera. ¿Cómo curarse en sano de aquellos? Con gente honesta. Posiblemente se puede infiltrar a alguien, pero apenas se descubra, simplemente se destituye y un juicio penal, fiscalía y los jueces actúen con el ejemplo. Pero si le financian esos grupos, si le apoyan esos grupos, usted está atado y ya no puede combatir. Eso le sucedió al señor Lasso. Yo no creo que el señor Lasso esté vinculado con el narcotráfico, pero su cuñado sí estaba. Danilo Carrera tiene un papel importantísimo, su vínculo con Cherres y con Luque, eso está probado, y cuando se enteró que era su cuñado el que estaba vinculado con esto, no actuó. O sea, le pesó más el cariño a su mentor que al país, y acá no debemos tener esa situación. Y Yacu Pérez ha dicho, puede ser mi mejor amigo, puede ser un familiar, puede ser quien sea, si está en actos de corrupción,
destituido y obviamente a la cárcel, porque así debe ser. Los discursos se desinflan. No, nosotros, usted va en nuestra actuación en la prefectura, con pena, un compañero cometió un acto pequeñito, pequeñito, fue de unos repuestos con sobreprecio mínimo, pero eso nosotros de una, sanción y fiscalía. Así es, no hay espíritus de acuerdo. Doctor, el tema el tema de la inseguridad necesitará políticas bastante claras y bastante firmes, que lo hemos visto. Pero claro, a los ecuatorianos nos ha sonado muy interesante al inicio, pese a que se desinfló la candidatura de Jan Topic, ver a alguien que quiere implantar un gobierno que ha resultado en otros lados, ¿no? Donde había maras delincuenciales y todo eso. Pero después, así como se infló al inicio, se desinfló cuando en plena entrevista se pone a fumar marihuana. Imagínese esto. Entonces, el tema de la seguridad, voy a ese asunto, necesita más políticas serias y más políticas integrales. No solamente combatir el tema de la inseguridad con gente honesta, porque habrá gente honesta y salen afuera, los terminan asesinando. Eso ha sido el común denominador. No, Viene el asesinato del alcalde Tomás de Manta. Entonces, ¿qué es lo que él hacía? Aquí a quienes tienen quizás la propiedad terminan mal, o terminan muertos, o terminan involucrándose en las mismas bandas delincuenciales. Entonces, ¿la solución por dónde debe de ir? Le pregunto a usted, doctor. Bueno, comencemos primero. El señor Topic, que está vinculado con Odebrecht, recibió $15 millones en depósitos de Odebrecht. Ahí ya me deja serias dudas de combatir la delincuencia y la corrupción, porque es parte de la corrupción. Ha querido justificar, pero le depositaron 15 millones en su cuenta. Odebrecht, ya sabemos que es una empresa corruptora que tuvo negocios en toda América Latina y aquí en el Ecuador también, los famosos sobreprecios. Si este señor recibe 15 millones sin ser parte del gobierno, ¿cuánto recibirá y qué hará estando como presidente? ¿Qué pasaría? Yo estoy seguro que se lleve el país en el hombro. O sea, eso cuestionable, la ciudadanía no va a permitir. No es cuestión de una sola persona, pero sí es la decisión y la valentía. O sea, salir a los Rambo a decir voy a dar bala, no. Pero yo le decía hace un momento, es cuestión de un presidente dando órdenes en forma libre, sin estar condicionado de nadie, ordenando a quién debe combatir, que es la policía y que es el ejército. Y la gente, obviamente, necesitamos valores. Si un director de la cárcel está vinculado a las mafias, obviamente que él mismo les esconde los armamentos, él mismo les esconde la droga. Si va gente honesta, no va a permitir. Si alguien se infiltra, para eso está la fiscalía, tiene que actuar los jueces. Que hay un riesgo, sí, que algunos directores de las cárceles han asesinado. Yo entiendo que asesinaron porque no cedieron a estar coludidos con estos grupos mafiosos. Pero quien se mete o quien va al poder sabe los riesgos, sabe que tiene que jugarse, si no, no se mete en esto. Hay un riesgo, nosotros andamos sin seguridad, yo vengo solo, yo he viajado por todo el país, he estado en Esmeraldas, 2, 3 compañeros viajamos sin seguridad, no tengo nadie que, ni siquiera una paica, o sea, no tengo nada, ningún tipo de armamento ni nada, andamos libremente, pero lógico que si usted toma decisiones que afecten a estos grupos, corre riesgo su vida, pero para eso tiene protección de la policía, hay protección que le da el Estado, en definitiva, tiene que jugarse en riesgo, si no, quédese en la casa. Quédese en la casa. Doctor, así de simple. ¿Cómo van a...? Lo he escuchado también, he escuchado los 8 candidatos presidenciales y dentro de esto se alinean los planes de gobierno que tiene cada uno de los candidatos a la Asamblea Nacional y también a la Asamblea en cada una de las provincias. Pero un tema bastante preocupante y que se ha cuestionado mucho es esta famosa Constitución, en donde también se anuncia y se garantiza el tema de la ciudadanía universal, el tema de los derechos que tienen extranjeros en nuestro país y no les dan las obligaciones que cuando ingresan en este país. Hay que reformar, claro, cuando le estaba preguntando, sí, las políticas más de fondo, no de forma. Estamos hablando por una reforma también a la Constitución, que ya lo he escuchado a Yacu Pérez decir algo sobre aquello que va a pasar con estas garantías, porque tenemos una Constitución garantista. ¿Por dónde van ustedes? ¿Van por un tema de enmienda, reforma parcial o una constituyente? No, constituyente, no hay tiempo, no es el momento y no se puede hacer una constitución como traje a la medida de cada gobierno de turno.
Esta constitución nos dijeron que era un canto a la vida, iba a durar 500 años y ya fue reformada y ya quieren hacer una nueva constituyente, el correísmo. No estamos de acuerdo, hay que hacer reformas sin duda. Hay derechos que deben garantizarse y respetarse, pero evidentemente también hay obligaciones. ¿Le apuestan a la ciudadanía universal ustedes o no? Sí, pero en definitiva también sí hay que tener algún tipo de seguridad, pues que son bienvenidos al país todos aquellos hermanos del mundo que quieran venir, pero sí hay que revisar sus antecedentes. Gente de bien, gente que venga a trabajar en el Ecuador, a apostar, bienvenidos, así como nuestros hermanos están en Europa, están en los Estados Unidos, en Canadá, están en Chile. Si alguien comete un delito, no todos son delincuentes, no todos los ecuatorianos somos delincuentes, hay gente, la inmensa mayoría, gente trabajadora, pero algunos nos hacen quedar mal. De los hermanos que vienen de Venezuela, a quienes vienen a delinquir, no deben estar en el país o deben estar en la cárcel. La gente de bien es bienvenida. O sea, ahí yo no tendría problemas. Algún requisito mínimo para el ingreso al país, desde luego. Esta es mi casa, yo en mi casa veo a quien le invito. Pero ¿no cree que esta Constitución les garantiza el derecho a todos los delincuentes? Vemos gente que ha venido justamente desde Jalisco, Nueva Generación aquí. El tren de Aragua. El tren de Aragua. Vemos también las capturas de narcos subversivos, que son la gente de las FARC. Vea, aquí se lo cogió a Simón Trinidad en Quito en el año 2014, 2015. Eso hay que tener, eso hay que controlar. Yo no me opongo a eso. Pero para eso deben de reformar la sin duda, sin duda. Por eso decía, por las tres opciones. Yo no me opongo en lo más mínimo. Hay que dar seguridad al país. Sí, todos los hermanos son bienvenidos, pero la gente que viene a delinquir, no. Yo tengo que proteger mi familia, mi casa. O sea, yo sé a quién permito que entren en mi casa. Si alguien viene a hacer daño o no. O sea, bienvenidos al país, la gente honesta, la gente de bien. Los que no, hay que tener control. Hay que tener control y no Pero debería. el control cuando dice pueden ingresar al país todas las personas, no importa si tienen tarjeta andina, ¿no? Porque además de esto lo ratifica el tema del artículo 40 de la misma Constitución, que señala claramente que se garantiza el derecho a migrar encima de esto. O sea, si no van por la ciudadanía universal, uno se declara que es migrante, no pasa absolutamente nada. Lo que pasa es que en esta sociedad global el capital circula libremente, pero los seres humanos no. Pero sí debe haber algún mínimo requisito, o sea, no debe ser un peligro para la seguridad del Estado. ¿No creen ustedes que es necesario plantear una nueva constitución? No, o sea, nueva constitución no, pero enmiendas sí, enfocada y proyectada para el año 2015. ¿No creen que es posible esta situación o no creen que le hace falta al país reformar este tema de la columna vertebral que es la Constitución? No, nosotros tenemos una comisión que desde el primer día del gobierno de Yacu va a analizar algunos temas para vía reforma o enmienda cambiar. Sería este un punto, el funcionamiento del Consejo de Participación Ciudadana también es otro, y obviamente el Consejo de la Judicatura. La función judicial es sobre todo los cuestionamientos en acciones de protección y habeas corpus, cómo está funcionando, terminan siendo una arbitrariedad y un abuso de algunos jueces que desafían la institucionalidad del país, y eso tiene que normarse, sin afectar esas garantías que son trascendentales. Usted quererle meter la mano a la justicia en caso de que Yacu Pérez llegue ahí. Entonces, ¿cómo le van a hacer? Porque existen jueces fusibles. Miren los que dieron las habeas corpus al delincuente Jorge Glass. Pero por eso mismo, a eso le comento, nosotros no vamos a meter la mano en la justicia. Son órganos independientes, funciones independientes del Estado que tienen que actuar, pero tiene que regularse las acciones de protección, los habeas corpus para evitar los abusos. Sí, debería. No puede ser que un juez del último cantón de la República, sin menospreciar a ningún cantón, desafíe la institucionalidad del país. De manglar alto le ponen en libertad al señor Glass, oiga ya. No, y habiendo sentencias ejecutoriadas, tiene que haber algún control. A eso nos referimos, y el Consejo de Participación Ciudadana, que nombra a 77 autoridades importantísimas del país, en la forma que está compuesto, no. El planteamiento de Yacu ha sido eliminar, pero no se puede eliminar, sino
mediante una asamblea constituyente, como eso no se va a hacer, enmiendas para suprimir esas atribuciones. Pero es posible el tema de enmiendas siempre y cuando no se restrinja derechos, y esto es un tema, estamos hablando del tema de derechos, las el funciones, tema del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, limitar es esto, el tema de la ciudadanía universal, que es otro asunto bastante importante, que se trata de derechos, ojo doctor. Sí, pero no se permite, o sea, no estaríamos negando el ingreso a ningún, y eso hay que analizar, además este criterio personal, no como movimiento no se ha planteado, pero es obvio que debemos proteger el país, sin duda alguna. No se está restringiendo que vengan los ciudadanos, pero sí alguien que tiene antecedentes delictivos, oiga, si viene a hacer daño al país, obviamente, de ninguna nacionalidad, no. Así como nosotros no nos van a permitir que vayamos a otro país, a gente con antecedentes, no nos van a permitir. ¿Qué van a hacer para recuperar todo lo robado? Porque hoy en día hablan sobre el tema relacionado al asunto este de la educación, pero sin olvidarse nuevamente lo que hicieron con los contratos que firmaron con la empresa Railway de China, en donde se les daba los contratos para la construcción, que inició el correísmo con el asunto de 900 escuelas hasta el año 2017, después bajó a 500, llegó Moreno, no dijo que iban a ser 500 y entregaron a más tardar, cerca de unas 53 escuelas, nada más. Entonces, ¿qué van a hacer para recuperar todo lo robado? Porque se llevaron casi el peso en el país y hoy en día se declaran perseguidos políticos. Y quieren volver por más, ese es el problema. Resurgir ya es el estribillo que ellos tienen, que quieren resurgir. Resurgir, dice. Quieren resurgir nuevamente, quieren volver por más. La ley de extinción de dominio que se opusieron para que devuelvan lo que se han llevado, sin duda alguna tiene que ser una de las prioridades que tenga esta nueva asamblea. Y permítame comentarle a la ciudadanía que en la lista de candidatos a la asamblea nosotros, muchos compañeros, mucha gente desde la academia dio un salto a la política, desde la vicepresidenta de la República, vicerrectora de la Ecotec de Guayaquil, con un perfil académico importantísimo, doctorado y varias maestrías y vinculación con los sectores productivos, pero sobre todo una mujer sencilla, humilde, Montuvia, como ella misma dice, un lujo de compañera vicepresidenta, candidatos a la asamblea que son profesores universitarios, decanos de facultades de Derecho e incluso rectores de universidades. Están conformando la lista de candidatos a la asamblea. Eso dice la alianza, mucho, claro, desde la academia, gente de probidad, pero ahora queremos recuperar todo lo que se nos robaron, es sinvergüenza. ¿Cómo vamos a hacer para recuperar? La ley de extinción de dominio que les estoy diciendo tiene que estar en agenda. Después de la posesión ya entran los asambleístas, apenas estemos, eso va a ser prioridad. Vamos a priorizar, y como todos están hablando de eso, o han dicho, no sé cómo lo vayan a hacer porque están vinculados con sectores. Mire, ¿qué tiene que hacer la nueva asamblea? Ya que, si me permite, una agenda mínima. Me motiva el hecho de que vas a... Con consensos. Pues que tiene que haber consensos. Y con repartos también. No. Eso no van a permitir, porque eso significa los consensos en la Asamblea Nacional, doctor. Así significa... Usted me está haciendo acuerdo de una señora que está de candidata por acá, que es muy buena, salió aventajada en los repartos. ¿Ya? Y es camisetera y se ha cambiado de partido en partido. E incluso quería ser candidata a, bueno, estaba nombrada. ¿A la presidencia? Sí, estaba la presidenta de la asamblea, y resulta que es una persona muy iluminada, porque estaba siendo candidata de Pachacuti, y a los pocos días que se disuelve la asamblea se acuerda que ha habido una persona... Usted es una mea culpa también, porque quien fue a la asamblea no es de que ella dijo yo quiero ser candidata, ni nada de eso. Bueno, a veces habemos ingenuos que confiamos en las personas, creemos que son probas, pero no lo son. Doctor, no me está respondiendo. ¿Cómo vamos a recuperar lo que se nos robaron en el país a los ecuatorianos? Ley de extinción de dominio que permite confiscar todos los bienes productos de la corrupción. Es fácil, es súper fácil. Si usted tiene dinero, tiene bienes y no puede justificar su origen, ¿sí? Eso tiene que revestirse al Estado. La gente que trabaja honradamente, que tiene sus empresas, sus emprendimientos, no hay problema, justificar, tiene 1 millón, 10 millones, 200 millones, pero lógico. Porque mire, o sea... Que la ley no es retroactiva, sí, pero... O sea, más pero cuando se trata de recuperar lo que se robaron estos señores... Pero mire, es fácil. Lastimosamente algunos tienen fuera del país en paraísos fiscales, pero los que tienen acá, ¿cómo es posible que hay personas que tienen
han estado en la función pública, ganan 4.000 al mes y tienen bienes de varios millones de dólares. Justifíqueme cómo. Si no puede justificar, simplemente eso se le incauta. Eso es fácil. Usted puede tener 1.000 millones de dólares. Hay grupos económicos que trabajan. Está bien, justifican un rato, pero hay personas que de la noche a la mañana, o por ser funcionarios, o simpatizantes de un movimiento, o que es algún juez con un sueldo de 4.000 dólares, con una casa de 600.000. ¿Cómo así? O sea, usted me está diciendo, doctor, que les van a dejar chiros a los delincuentes de cuello almidonado. De eso se trata, pero no se puede hacer uno solo. Por eso necesitamos que vaya un bloque importante de compañeros nuestros a la Asamblea y obviamente la voluntad de un presidente de la República que no vete esa ley, y ese es Yacu Pérez. Con él nos comprometemos a recuperar lo que se nos llevaron y endurecer las penas además para que no puedan disfrutarse. Acá, las ironías de la vida, les roban un celular y hay algunas personas que están 7 años en la cárcel, les roban miles de millones, están en cárceles de lujo y a los 2 años se pasan por las narices nuestras, disfrutando las fortunas malavidas. Mire qué pasa, lo que pasa es que al tener gobernabilidad ahí entran los pactos, los acuerdos. Dice, muy bien, yo te voy a dar gobernabilidad, vas a tener mis votos en la asamblea, pero no me toques esta ley de extinción de dominios, porque si no, los prósperos políticos que hoy en día están, pues se volverían nuevamente chiros. Como decía una vez Macarena Valadeso, una concejala de Quito, que no les gustó a los revolucionarios, entraron muertos de hambre y hoy en día comen caviar, ¿no? Entonces, miren lo que implica esta situación, doctor, es bastante... A ver, lo que quieren los ecuatorianos es escuchar la firmeza que usted me está diciendo en este momento, pero ya en la práctica se van desvaneciendo totalmente. Pero vea, al hombre por sus actos, al árbol por sus frutos. Vea a Yacu Pérez, estuvimos en la prefectura, yo estuve en la prefectura, estuve en la asamblea y salí como entré. Así de simple, así de simple. Jamás transamos ni negociamos votos. Veamos el espejo de otra gente. ¿Qué es lo que hicieron? Vendieron sus conciencias. Una señora que está de candidata con el señor Villavicencio, alzando la bandera del Pachacuti, diciendo que es la tercera vía, o sea que ni Lazo ni Correa. El primer día estuvo ya con Lazo, y cuando le disolvieron la asamblea no tuvo vergüenza de estar golpeando en el Palacio para cuidar sus puestitos. Estuvo en Palacio acompañado del señor Lucero y señor Vanegas. Cuando le descubrieron, ¿qué dijo? Es que estábamos hablando de la vialidad. 2 años siendo comensal de Palacio, no habló de la vialidad de la SUAY. El día que le destituyen va a hablar. Eso es no tener sangre a la cara. Muy bien, me deja bien claro. Ahora, les he escuchado a ustedes realizar firmas al candidato presidencial Yacu Pérez, firmas con sindicalistas, el sector, claro que le están apoyando a ustedes, pero veo que lo están haciendo de manera quizás un poco irresponsable, doctor. El tema de la seguridad social es otro asunto. Mire, el correísmo en el año 2015, 2016, 2017 y parte del año 2018 no pagó 9.200 millones de dólares. Eso hay que decirle claramente al país. Y hoy en día, pues, veo que el Seguro Social no va a tener recursos para pagarles a los jubilados que van a tener. Y ustedes ya están en la firma de acuerdos. ¿No les parece eso irresponsable, doctor? ¿Pero por qué firmas de acuerdo? ¿Cuál es el problema que tengamos de acuerdos con los trabajadores? Incrementar, por ejemplo, los años de la aportación. No, nosotros no estamos en contra de eso, no. Tal vez hay una confusión, sin duda. El Seguro Social no puede ser una caja chica, no puede ser cuando necesita dinero el Ejecutivo se tome esos recursos. El correísmo, a más de tomar dinero, dejó de pagarse el 40% que tenía que pagar como para de aportaciones para las jubilaciones, no lo hizo. ¿Qué es lo que ha dicho Yacu? El Seguro Social es de los trabajadores, no es del Estado. Hay que garantizar su permanencia, hay que pagar la deuda. ¿Ustedes van a pagar 9.000 millones? No, pues que no se puede pagar 9.000 millones de ¿En un año y medio? No se puede, pero para empezar ha dicho, podemos dar en dación de pago el Banco del Pacífico y hay que hacer un plan de pagos, pero hay que pagar. ¿Qué es lo que nos dicen? Y ahí viene ya la concepción ideológica y a quién usted sirve. ¿A quién se sirve? Están diciendo, hay un déficit en el Seguro Social y posiblemente no haya para las pensiones a futuro. Entonces vamos por la medida fácil. Elevemos los años de afiliación, de aportes para la jubilación, que va más allá de la expectativa de vida.
quieren que nuestros hermanos trabajen hasta el último día de su vida y no tengan jubilación, porque quieren subir los años. Nosotros decimos, no, eso no se puede hacer. Permítanle que la gente que trabajó su vida tenga sus últimos años una vida digna con una jubilación digna, y eso está el Estado y tiene que garantizar. Hay recursos, hay bienes inmuebles de miles de millones de dólares del IES que no sirven para nada y que no están rindiendo ningún fruto. Tenemos edificios, tiene hoteles, edificios, terrenos, el IES, de su patrimonio, pero que no sirve para nada, porque no generan ningún recurso. Eso tiene que venderse. Y hay recursos frescos para atender las necesidades de los afiliados. Pero no están complicando ustedes, porque mire, la crisis del IES, de acuerdo, bueno, voy a tomar parte de lo que dice la revista Vistazo, que no, siempre no es que estamos promocionando nada en medio de comunicación, pero tiene temas muy importantes. Más de 600,000 jubilados dependen de un fondo de pensiones y 3,5 millones de aportantes corren el riesgo de que no haya plata para su jubilación en los próximos años. Mire, esto es es un artículo bastante interesante y bastante importante. ¿Sabe cuándo cumplió justamente el IES con los jubilados? En el año 2012 funcionaba porque había 10 aportaciones. Cada cada jubilado necesita 8 aportantes. Si no hay fuentes de trabajo, mire la situación en la que está en este momento en el país. Y no han generado seguridad jurídica, no hay leyes y la inversión se nos está yendo para Perú y también para Colombia. Y ahí no hay personas que sigan aportando así, y ustedes se están comprometiendo a devolver los 9.200 millones de dólares en plazo, sí, con otras cosas, una responsabilidad que generó el correísmo y ustedes que la quieren asumir. Bueno, es el Estado ecuatoriano, ya no depende de quién lo hizo, hay que cuestionarles a ellos, pero hay que buscar soluciones, y queremos servir a los 18 millones de ecuatorianos, pero con mayor fuerza a la gente más pobre y más humilde. ¿Qué sucede? 3 de cada 7 ecuatorianos no tienen trabajo, no tienen empleo pleno, no aportan al seguro social. Mientras más trabajadores haya, esto funciona con solidaridad y se puede financiar las prestaciones y las jubilaciones, pero en este momento hay un nivel muy altísimo de desempleo. ¿Qué hay que hacer? Generar empleo, que haya gente más aportando al seguro social para poder sostener a aquellos que ya están jubilados. Hay que generar empleo, y ya ha planteado un plan de 500,000 empleos. Inversión social. El país no puede salir de la pobreza y del subdesarrollo si no hay inversión social. No hay inversión pública, no se invierte en inversión de impuestos. ¿Quiénes hacen eso? Los que nos están gobernando, entre otros. Dinero en paraísos fiscales para no pagar impuestos. El impuesto es la forma de redistribución de la riqueza. Nosotros no vamos a subir un solo impuesto, solo vamos a cobrar lo que ya está. Este rato nos están debiendo 2,000 millones de dólares y no les da la gana de cobrar. Tienen que cobrar los impuestos. Así como usted, si debe algún impuesto, juicio coactivo, dévale al municipio algo y verá cómo le hacen la coactiva. Así es. No, por el pago de la patente nomás están jodiendo a cada rato. No, si usted no pagó la patente ya le están clausurando. Ahora, ¿qué pasa con los que deben miles de millones? Usted está hablando un poco también del tema de la reserva monetaria, que está más o menos, más menos por ahí. 9,000 millones, 10,000 millones, dicen sí. unos. ¿Ustedes quieren meterle la mano también a la reserva monetaria o no? Porque eso ya planteó Luisa González, está planteando, dice que tenemos la plata vaga, lo mismo que decía el prófugo, y después nos dejaron esa reserva por los suelos. La Reserva Monetaria Internacional está en bancos extranjeros al 1%, en el mejor de los casos, y nosotros pedimos a organismos internacionales a intereses más altos. Por lógica eso no funciona. No se puede tocar la Reserva Internacional para afectar la dolarización y la economía del país. Cantidades pequeñas sí hay como para dinamizar la economía. Se ha planteado en cantidades razonables sí utilizar para dinamizar la economía, sin duda alguna, eso es saludable. Le pongo un ejemplo, es como que su hijo está enfermo, es lo que lo hizo el señor Lazo. Su hijo está enfermo, usted tiene platita en el banco guardada y no compra medicinas para la salud de su hijo. No invirtieron en medicinas, no invirtieron en educación para tener una reserva monetaria internacional gordita, para ser sujetos de crédito, para ser calificados de riesgo país, para disminuir el riesgo, que no significó nada de eso. Igual seguimos con un riesgo más alto que el resto de países de América Latina y la situación en niveles de extrema pobreza.
yo siempre repito esto, ya aparezco en forma permanente, pero me cuestiono y parece, yo creía que era el África, cuando hablamos de estadísticas de ahora ya 4.900.000 ecuatorianos que viven menos de $3 al día, cerca de 2 millones de ecuatorianos que viven con menos de $2 al día, la desnutrición, 1 de cada 4 niños del sector urbano, 2 de cada 4 en rural, 3 de cada 10 ecuatorianos de la población económicamente activa tienen empleo pleno, 1.300.000 jóvenes en la desesperanza sin acceso a la educación. Con la pandemia, 200.000 niños no van a la escuela, 7 millones de personas viviendo en la extrema pobreza, es terrible. Y tenemos la reserva monetaria, bien, gracias, 10.000 millones. No, eso debe servir para dinamizar la economía. Pero usted me está diciendo que sí le va a meter las manos a la Reserva Monetaria Internacional, porque eso ya se ha analizado, eso no es plata del gobierno. El gobierno más o menos debe de tener unos $800 millones, $900 millones, pero en la Reserva Monetaria está la plata de los GAT, la plata de los bancos, de los bancos, de todo. Entonces, ¿usted me está diciendo que van a meterle la mano también a las reservas? No, en una cantidad pequeña se puede utilizar, sin que afecte la estabilidad económica ni la dolarización, pero eso tiene que hacer los expertos. No se puede festinar dineros que no son suyos. Para eso estamos diciendo, a ver, recaudar los impuestos, nosotros tenemos, ¿para qué meterme en la reserva monetaria si tengo 2.000 millones de dólares que no pagan élites económicas, que con la ley Chole dejaron de pagar 4.000 millones de dólares? Con el señor Lazo, la ley tributaria, con el voto del correísmo, 2.000 millones de dólares se condonó. Y ya nos están debiendo a la fecha de hoy 2.000 millones más. Cobremos eso. Y las deudas en firme del Servicio de Rentas Internas, supuesto, que también no se han pagado ni nada de eso. A eso me refiero, cobremos. Doctor, finalmente, mire que se nos pasó el tiempo bastante rápido y yo le quiero preguntar, el compromiso que firmaron aquí en la ciudad de Cuenca, ¿no cree que, se les pasó la mano firmar a ustedes eso? Porque les hacen firmar, por ejemplo, mire, yo veo a un Giovanni Palacios que ha estado desfilando de gobierno en gobierno y hoy en día apoyándolos netamente a ustedes ahí. Vemos gente también participa del exministro y todo eso. Gente que no ha atendido la vialidad hoy en día dice, muy bien, hay que hacerlos que atiendan a ellos. Entonces, ¿no les parece esto algo un poco hasta contradictorio ver esta situación, que gente que ha pasado desfilando en el gobierno, que ha tenido la posibilidad de estar ahí cumpliendo con la provincia y con la ciudad de Cuenca, ahora quieren que les resuelva el problema a Yacu Pérez? Mire, nuevamente le repito esto, a mí no me disgusta, están viendo una buena opción con Yacu Pérez, quienes han tenido la oportunidad y no lo han hecho, y están viendo que nosotros somos unas personas serias y comprometidas con la SUAI, que lo vamos a hacer, me parece bien. Tengamos claro algo, ¿quién va a gobernar el país? Es Yacu Pérez. Yacu Pérez, él va a gobernar, y entiendo que vamos a tener una responsabilidad quienes estamos con Yacu. Los otros movimientos nos están apoyando y está bien. No estamos eligiéndole a ninguno de los compañeros para candidato a la presidencia, a quienes están apoyando. Mira, el país de 18 millones de ecuatorianos, y requeremos es un consenso amplio con todos los sectores. Desde la misma alianza, Yacu ha dicho para comenzar la candidatura, reconciliación entre hermanos, ¿sí? Y comenzamos con la alianza, Partido Socialista, Democracia y Unidad Popular, y los sectores que se han unido, como Izquierda Democrática y Pachacuti. ¿Cómo no estar con satisfacción, con agrado y gratitud, incluso que la Izquierda Democrática se sume al proyecto de Yacu Pérez, que el mismo Pachacuti nos está apoyando? Están viendo una opción, todos los ecuatorianos. Los errores de cada uno de ellos son de ellos, pero si hoy ven una opción para atender lo que no se hizo antes, está bien. Yacu va a atender la vialidad, el compromiso que lo hizo. No estamos haciendo con una persona determinada, es con el ASUAI. Y si Yacu fue de candidato a la presidencia, porque alguna gente dice que abandonó la provincia de la ASUAI, nosotros no abandonamos, servimos a la ASUAI. Ahí están los resultados de lo que hicimos. Pero el Ejecutivo es quien dispone los recursos para atender los problemas de la vialidad y más acuciantes del país. ¿Van a cumplir entonces con todo lo que firmaron? El tema de la vialidad, tenemos una vialidad destrozada en la provincia de la SUAI. Por supuesto, hay que atender. Obviamente en el año 8 meses no se va a terminar, pero ¿quién nos impide hacer las contrataciones, por ejemplo? ¿Quién nos impide hacer? Hay una nueva autopista Cuenca-Guayaquil que los estudios preliminares están hechos. Hay el financiamiento de una empresa coreana. Yo recuerdo que en la campaña de Yacu Pérez en la prefectura de la SUAI decía
que había que ir ya no por la cuenca Molleturo, sino por Chaucha y salíamos a Puerto Bola, por ejemplo. Sí, esa fue una alternativa, pero depende del Ejecutivo. Nosotros estábamos en la prefectura. Había ya los estudios de la vía a los cantones nororientales, nos iban a dar la competencia. Ya no se dio esto. Este rato, en la Cámara con las cámaras nos reunimos y nos comentaron que había un estudio que ya está realizado, hay financiamiento de una empresa coreana con una variante, no más que variante, con otro trazado que va por Cañar y que estaríamos en 2 horas, 2 horas y media en Guayaquil. Nos comentaban, es una buena alternativa, ya se comprometió a estudiar, si es viable apoyaríamos eso, el acceso sur es una obligación, eso es necesario, no se firmó por una serie de cuestionamientos que se dio en su momento, es fácil, es la adhesión de Yacu, lo haría, que en el año no va a estar terminado todo, pero vamos a dejar encaminando. Muy bien, me queda bien. Igual la vía actual, la cuenca Molleturo-Naranjal, tiene que arreglarse hasta que haya la otra vía. Me queda bien claro. Finalmente, doctor, ¿creen en las encuestas? No son tan generosas como ustedes. Pero me acaban de hacer una entrevista así. Mire, las entrevistas son... las encuestas es como una foto del momento. El problema es que aquí en este país depende de la Cámara, y el dueño de la Cámara. ¿Cuántas veces se han equivocado las encuestas? Vamos a las elecciones anteriores. Yacu no estaba en los primeros puestos, estaba al último. Cuando salió los últimos días al último, desde la prefectura, nadie le daba opción a Yacu. Y ganamos. La presidencia anterior, nadie nos daba opción. Y quedamos terceros y por fraude no fuimos a segunda vuelta, y si pasaba segunda vuelta Yacu era presidente, y no hubiésemos estado viendo lo que estamos viendo ahora, el país sería distinto, que va a ser a partir del 20 de agosto. Hay las encuestas que son pagadas, es una pena que sea un fraude a la voluntad popular porque inducen, engañan. Un fraude a la opinión pública. A la opinión pública y a la voluntad es una estafa, porque al final le inducen a votar por alguien. A veces dice el voto útil, entonces vamos por acá. ¿Cree que están desesperados la derecha ponerlo a Otto Sonnenhorster y a Fernando Villavicencio en un segundo puesto disputado con la correísta Luisa González? Sabes que no, nosotros tenemos encuestas, no tienen... El señor Villavicencio no llega a ningún lado. ¿Quién en su sano juicio va a querer que el abogado, el señor Lasso, que el alfil de Lasso, vuelva al poder? Lasso ya no le quiere nadie, ya le censuraron. Igual que es lo que hizo en la pandemia. Si el ser humano quiere un resultado distinto, no haga las mismas cosas, si estamos cansados de la corrupción, de la pobreza, de la miseria, del abandono, no vamos a votar por los mismos que nos trajeron acá. El correísmo es causante de lo que vivimos en el país. El señor Moreno ya gobernó con el señor Lasso, hizo un negocio con los cadáveres en Guayaquil, no es ninguna solución, desapareció del país y viene solo para ser candidato. Y el señor Villavicencio, ya sabemos. Muy bien, al fin del gobierno no tiene opción. Refiriéndose al tema de la pandemia. Que pagó la deuda, se abandonó, pagó la deuda externa en plena pandemia. ¿Y están asustados ellos ante la posibilidad de que Yacu Pérez pueda subir o cómo lo pueden entender? Nosotros estamos en segunda vuelta, vamos a estar en segunda vuelta. Tenemos toda la seguridad, lo decimos con humildad, hay el apoyo de la gente, a donde va Yacu. Es una algarabía, la gente... ¿No tienen plata ustedes para pagar las encuestas, que los pongan primero? No, nosotros no hacemos eso, no tenemos dinero, sí hicimos alguna encuesta, pero no tenemos recursos para hacer eso. El que paga las encuestas además, lo ponen primero, entonces, o segundo, no primero, sino segundo, mire, que es segundo ser presidente. Le dan dos, ¿quién paga las encuestas? Le dan dos. Una para su consumo interno y la otra la que le publican. La una les da chuchaqui porque están mal, y la otra publican para decir que están en una mejor situación de la que realmente son. Wow. Pero no están. Ya vamos a ver lo que sucede el 20 de agosto. Pero es una pena que siempre las encuestas nos engañan y nos dicen que la realidad es cambiante, que las encuestas que a última hora, por ahí me sale el señor Durán Barba a decir que los encuestadores le mienten, que no le dicen la verdad. Oiga, la última fue la que la semana pasada salió la encuesta que se mandó Topic, en donde también estaba diciendo de que son cerca de 2,000 y que cada uno pasa hasta el bolígrafo, todo eso, para ver si no les mienten, y a él lo hacían subir como espuma, baja Yacu Pérez y todo eso. Hay otra que salió de Omar Maluk también, es un tema bastante interesante, en donde tratan de empujar la candidatura de Otto Sonnenhorster y bajar la candidatura de Yacu Pérez. Todos coincidentemente quieren bajar la candidatura de Yacu Pérez. Primero, nosotros no hemos gobernado.
el nivel de popularidad de Yacu Pérez es más alto que todos, el nivel de aceptación también. Y la gente sintoniza con nuestra propuesta de gobierno. Somos pueblo, hay una identidad, somos pueblo, no le hemos traicionado, somos gente honesta, que es lo que el país quiere, y gente firme que va a combatir la inseguridad, pero va a preocuparse también de los grandes problemas sociales. El lío es que van a perder la teta. A ellos no les interesa, excepto Yacu, cualquiera que vaya, porque han pactado, o sea, cristianos, correísmo, están de la mano. El señor Otto Sonnenhausen es de los mismos. El cambio real y verdadero es Yacu Pérez, y a eso le tienen pánico, y todos se han unido para decir que estamos bajando en las encuestas. No es cierto, estamos arriba, y ya vamos a ver. Pero que si no hay fraude, qué pena que en este país tengamos que estar hablando de fraude electoral, que haya control electoral. Solo le permito 30 segunditos. Nos dicen todos que van a hacer control electoral, quiere decir que hay delincuencia en Consejo Nacional Electoral. Nadie confía en un organismo que debe ser independiente, transparente y respetar la voluntad popular. Por último, un mensaje a todos nuestros hermanos, que si queremos un cambio, queremos que las cosas no sigan así, no votemos por el pasado, votemos por el futuro, votemos con fe, con esperanza. El 20 de agosto, con el corazón, pensando en nuestros hijos, nuestros nietos, vamos todos 17-20. Los que ya votaron por Yacu, por la revancha, por el fraude, y los que lo van a hacer ahora, sumándose a los anteriores, pensando en el futuro. Insisto, nuestros hijos, nuestros nietos, por la paz, la seguridad, el trabajo, empleo, salud y sobre todo seguridad. 17-20. Gracias al doctor Bruno Segovia, candidato asambleísta nacional por la coalición de organizaciones de izquierda. Le quiero agradecer y siempre bienvenido acá a este medio de comunicación, así como les damos siempre la bienvenida a todos los candidatos a este espacio democrático.